Hola, hola. Muy bien, vamos ingresando. Vamos a continuar el proceso de enseñanza de lo que es la tesis. Ya, bueno, ya estamos 10 en el aula virtual. Mientras van ingresando, después vamos a tomar una lista. Quería mostrarles, ¿no?, de que hay un autor que nos habla un poquito, que es Humberto Eco, y nos dice, para él, en su concepto, en su percepción, una tesis es como una partida de ajedrez. ¿Por qué dice? Porque tiene cierto número de movimientos, pero desde el principio hay que estar capacitados para predecir todos esos movimientos y efectuar con vistas a dar jaque mate al adversario. ¿Qué implica? ¿De qué es como un ajedrez? Sí, porque requieren del conocimiento, de la experiencia, de todo lo que ustedes han ido viendo, contrastando y estableciendo como reminiscencia bibliográfica de información. Y eso hace pues de que dentro de los requisitos de las tesis hablamos de la Universidad Boliviana, que en el artículo 15 del reglamento de maestría en educación universitaria nos dice claramente que el trabajo de una tesis tiene que ser inédito. ¿Por qué inédito? Porque patrocina el desarrollo de una investigación que no se ha planteado, no se ha elaborado. Como también puede ser una investigación en un campo disciplinar o interdisciplinar. Puede ser en el campo de ingeniería comercial, en el campo de derecho, en el campo de la medicina, en el campo de la astrofísica. Establece también una determinada acepción contextualizada de un campo. O también es un estudio crítico de información relevante respecto del tema o problema específico. Lo que hablábamos, ¿no es cierto? Un tema relevante, la situación de los cleferos, la parte de la hacinación en la cárcel, el crecimiento poblacional y la no existencia de un proceso de acepción hacia la sociedad de esas personas de la cárcel. O podemos hablar también hoy en día que en nuestro estudio del desarrollo y el crecimiento comercial se ha descontextualizado por la situación del COVID-19. Se ha descontextualizado extremadamente. ¿Por qué? Por la cuestión de que el ámbito social ha caído, el ámbito económico ha recaído totalmente. En algunos aspectos se ha llegado a establecer el crecimiento de gente que ha sido despedida en sus trabajos. El crecimiento del índice de desempleados ha crecido terriblemente, donde ahora hoy en día vemos mucha gente en la Ayacucho, en la San Martín, ofreciendo alimentos para la venta, ofreciendo ropa, ofreciendo algunas billuterías, con el fin de contrastar un desarrollo económico dentro de ese contexto social y estandarizar bajo una situación social que se ha vivido y se ha vivido por el sistema que nosotros hemos tenido que sostener, que viene a ser el contagio del COVID-19. Eso viene a ser un proceso de relacionamiento ahora que hay que ir buscando una nueva reestructuración del
proceso de trabajo, crecimiento económico, desarrollo económico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué va? Y ahí viene pues lo que llamamos nosotros que la investigación en la tesis es un diseño metodológico que nos permite en un nivel de análisis suficiente dar cuenta de los objetivos que son la razón de ser de la investigación, es el objetivo, o hipótesis planteada que son posibles soluciones o supuestos a esa investigación. Yo les pregunto a ustedes como futuros ingenieros comerciales, como futuros conocedores de las ciencias jurídicas o como licenciados en ciencias jurídicas, en el campo de la ingeniería comercial, ¿cómo fluctuaría el crecimiento y el desarrollo de nuestras empresas? ¿Cuál sería la estandarización de mejorar el proceso de nuestras empresas? Y en el campo legal, ¿cuál sería el proceso para reducir el índice de hacinamiento en la cárcel o el crecimiento poblacional de presidiarios en nuestra cárcel y cambiar esa estructura? ¿Cuáles serían esos lineamientos que ustedes participarían y ofrecerían? A ver, escucho. ¿Alguien tiene alguna idea? Eso, hay unas guaguas ahí, no han cortado su micrófono, están haciendo fiesta. ¿Hay alguien que tiene alguna idea metodológica, sistemática? Nadie. Señores, es una tarea fundamental que ustedes dentro de ese proceso de la investigación ya empiecen a desarrollar el conocimiento bajo una extensión y un formato. ¿Y cuál es eso? Ese formato y extensión de la tesis es una extensión de contenido temático desde 120 hojas a 200 páginas. Más o menos así tiene que ir estandarizado en la cantidad de conocimientos que ustedes tienen que establecer en una tesis. El tamaño del papel, el papel es estándar A4 usando una sola carilla por hoja, tamaño carta. Los tipos de letras varían. Tenemos el tipo de letra del Times New Roman, que eso lo tienen que recibir de la contextualización de aquí ya en sexto semestre, donde les den investigación científica y les van a especificar ya el tipo de letra, pero en una tesis está el Times New Roman, está el Arial 12, está Teaoma o Verdana, dependiendo, y el tamaño es 12. El color de texto, letras negras, no hay a colores. El interlineado espaciado que le llamamos, o esa alineación que debe tener el texto, tiene que ser justificado a ambos lados. En el margen izquierdo, lomo izquierdo, 4.5 hay y varía entre 3.5. En el margen derecho que le llamamos existe el 3 y el 2.5. En el margen superior está entre 4 y 5 y 2.5. En el margen inferior tenemos el 2.5. Son formatos estandarizados que de acuerdo a las características que ustedes tienen argumentos pequeños, pero todos los en el argumentos proceso de la investigación, tienen que claro que tomar. te va a hacer estudiar, te va a hacer estudiar, eso sí. ¿Qué cosa? Esto pues. Tus micrófonos. Hacer la tesis te va a hacer estudiar, te va a Muy hacer bien. repasar. Rolfi No, Montaño, tú no repasas, Todo lo que he llevado voy a llevar ahí. eso, todo vas a plasmar en un solo papel. Micrófonos. Rolfi Montaño, Micrófono. puede silenciar su micrófono, por favor. Rolfi Montaño, puede silenciar su micrófono. Ya parece que no ha silenciado, ¿no? Bueno, y como les decía entonces, a ver, vamos a ver.
Ya está. Ah, no, no silenciado. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, la alineación, el interlineado, se establece bajo una perspectiva y lineamiento que da y estandariza la unidad académica. Y eso ustedes tienen que dar cumplimiento, tienen que establecer como norma, que eso es fundamental. ¿Por qué les digo y establezco esto? Porque por lo general nosotros en la extensión y formato lo primero que tenemos que hacer es estandarizar en un trabajo el tipo de letra. Y ustedes saben muy bien elaborar bien sus trabajos, ¿no es cierto? En Microsoft Word, ¿saben estandarizar el tamaño de papel, de letra, interlineado y todo? Ya lo hacen normalmente, ¿no? Sí, lo Sí, hice para el formato APA. Exacto. Y ya vamos a entrar ahí y les vamos a dar en forma contextualizada y práctica. ¿Ya? El desarrollo de una tesis, sección protocolar o preliminares que le llamamos. Esa parte preliminar es la presentación de todos aquellos aspectos que ubican con precisión al lector respecto a las características, propósitos, circunstancias en las que se está desarrollando esa investigación de cada uno de ustedes que va a examinar. Y es una visión panorámica, ¿no? ¿Qué implica esto? La portada de la tesis. La portada de la tesis que tiene como presentación. Y les voy a ir mostrando, está activada mi cámara, ¿me ven, no es cierto? ¿Me ven? Sí, listo. Sí, listo. Ya, Sí. voy a sacar una tesis. Bueno, aquí les planteo, como ven, esta es una tesis. ¿Se ve? Sí, listo, se ve. Ya. Es la portada que le llamamos la presentación que ustedes en la UNICEN la van a tener de acuerdo a las características y normativas que les den. Bueno, esta es mi tesis que yo le he planteado hace un mes de una maestría que he terminado. Luego viene lo que llamamos la dedicatoria. Y la dedicatoria que está establecida en los siguientes aspectos. Aquí está. La parte dedicatoria, ¿se ve? sí, listo. Se nota. La dedicatoria que contempla y lleva más que todo al tutor y a la familia una dedicación. Luego el agradecimiento a quien ha sido partícipe en el proceso de investigación, en ese proceso de desarrollo investigativo en el que el autor, el investigador, nombra, establece. Luego tenemos el famoso índice o tablas de contenido. El índice o tablas de contenido que hace una relación contextualizada de lo que contempla la tesis. Y ese índice no solamente tiene como índice, también se plantea índice de gráficos, índice de tablas, aquí está, índice de gráficos, donde establecemos algunos gráficos con los que yo quiero demostrar ese proceso investigativo y hacer de que me entiendan o comprendan la tesis de mejor manera. O tablas donde se encuentren datos estadísticos en los que yo demuestre mi investigación, plantee mi investigación. Todos esos aspectos hacen pues de que se desarrolle el proceso de investigación y se establezca una relación de conocimientos, de desarrollos. Luego entramos a la introducción, donde ya en esa parte introductiva ustedes tienen que desarrollar desde el ámbito deductivo. ¿Qué es el ámbito deductivo? El ámbito deductivo viene a ser esa relación de lo general a lo particular.
donde ustedes van a hablar a nivel mundial del tema que están planteando, a nivel latinoamericano y a nivel nacional. Por decirles, hemos hablado del feminicidio. Yo les pregunto, ¿a nivel mundial existe el feminicidio? ¿Se da el feminicidio? Se da. Tal vez no en ese alto porcentaje como lo estamos viviendo en el país. En Latinoamérica se da, se da. Y en el país sí, con un alto índice de crecimiento porcentual. Esa es la parte introductoria. Y eso es lo que ustedes tienen que ir desarrollando, planteando, ¿no? Porque parte, ¿no? Como dicen, la primera parte, la carátula, la portada, la muestra, que identifica la relación de lo que es el tesista, ¿no? Con su dedicatoria, que nos establece la expresión de gratitud y apoyo, el agradecimiento que constituye el reconocimiento a expertos, ¿no? Y el índice, que es la relación expositiva y analítica de lo que es su tesis de cada uno. Asimismo, el índice debe reflejar subdivisiones, ¿no? Que planteen el desarrollo de su tesis, el conocimiento y la interrelación de títulos, capítulos y subtítulos. ¿Por qué? Porque la presentación tiene que estar identificada y numerada en páginas, porque vamos a llegar a un momento en que esa tesis tiene que ir e identificar dónde se encuentra. Como bien lo llamamos aquí, esa identificación del índice establece números en los cuales yo, mediante plantillas, puedo demostrar que en ese número se encuentra el tema que estoy indicando en el índice. Asimismo, tenemos la lista de tablas, figuras, que son muestras de sustentación del trabajo de tesis de investigación. Lo mismo que se ordenan alfabéticamente y se desarrollan para contextualizar, demostrar o objetivizar el proceso de investigación que cada uno de ustedes lo ha ido desarrollando. Ya en la parte introductoria, como les dije, hacemos una relación metodológica, sistemática, introductoria, ¿no? Donde establecemos esas funciones textuales, ¿no? De anticipar y presentar una posible solución, de justificar la importancia e interés científico del tema, donde presentamos ya nuestro tema investigado o que estamos investigando, especificamos ese desarrollo de lo que llamamos el marco teórico, que contextualiza la sustentación del trabajo de investigación, donde comunicamos los antecedentes de la investigación, presentamos la información contextualizada, porque nuestra información no solamente va a ser el que yo conozca el proceso de problemático que he planteado, sino que tengo que sustentar bajo ciertos lineamientos bibliográficos, y ahí vienen las normas APA, ¿no? Que tengo que establecer. Luego viene la paginación protocolar, que establecen utilizar en las primeras páginas números romanos y a partir de la introducción un número arábigo que estandarice esa numeración de procesos investigativos desde la introducción hasta la finalización de la tesis, que le llamamos nosotros en forma numérica y ordenada. La numeración siempre se escribe en la página inferior, en la parte central, y la paginación se ordena en forma ascendente. Luego viene, después de la introducción, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema que establece ya esa relación problemática investigativa que ustedes han determinado. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a trabajar? Y ahí ustedes tienen que conocer que dentro de ese planteamiento problemático, ese trabajo va a ir desarrollando. Tampoco no es solamente plantear el problema, tienen que establecer un fundamento teórico. ¿Por qué lo están poniendo y considerando como investigación? Tiene que haber un encuadramiento metodológico de ese proceso problemático que están planteando, porque mediante eso ustedes van a poder establecer
una relación de conocimientos teóricos, bibliográficos, que sustenten su trabajo y de investigación, encuadren hacia lo que es la parte metodológica, establezcan un análisis, interpretación de datos y a la vez puedan sacar pues conclusiones y recomendaciones en ese proceso problemático planteado, porque ahí viene lo que llamamos nosotros una sistematización pormenorizada de ese proceso investigativo que les lleva a cabo a desarrollar esa investigación, que eso va a estar dividido en capítulos, desde una introducción, una situación problemática, una determinación de objetivos, un marco teórico, una hipótesis, un marco metodológico y un proceso de desarrollo investigativo que establece como normativa en su tesis y plantean como conocimiento. No sé si me están entendiendo hasta aquí. Es un poco árido este proceso. David Solís, buenos días. ¿Me está entendiendo? Más o menos, dice. Sí, es muy árido, yo les comprendo. Pero vamos a ir, ahorita es el concepto de lo que es tesis. O sea, ese aspecto macro que ustedes tienen que tomar en cuenta, considerar. Ya estamos desarrollando así rápidamente porque ya en las siguientes clases vamos a ir viendo punto por punto. Y donde hablamos un poquito del planteamiento del problema. Por decir, un problema, a ver, vamos a hablar y vamos a ejemplificar. Un problema para los jóvenes hoy en día es salir a las fiestas. ¿O no es así? ¿Es, no es cierto? Ya no, dice. Ya no hay fiestas. Ya. Un problema es de que pasen de curso correctamente cada semestre y hay muchos que no han podido avanzar adelante, ¿no? No han podido desarrollar sus prácticas, otros no han hecho sus tareas, no les ha ido muy bien en el proceso. Pero el siguiente ya tienen que ir y avanzar, ¿no es cierto? Ese es otro problema, ¿o no? Les pregunto. No quieren comentar nada, ¿no? Señores, yo les digo, dentro de la parte de una investigación, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Y en la identificación del problema nos vamos a dar cuenta que el problema no tiene que ser un problema personal, tiene que ser un problema social, tiene que ser un problema que establezca una relación y necesidad para la sociedad, para la población. Tenemos que ser institucionalistas, no tenemos que ser sectarios. ¿Por qué les hablo así? Porque la institucionalidad nos va a hacer ver bajo ese parámetro social cuáles son realmente las necesidades que tiene el país, que tiene la población, que requiere la población. A ver, un problema social que se está viendo y en forma fuerte se está planteando. ¿Cuál es? ¿Quién me puede decir? El COVID-19. Ya, perfecto, hay uno. ¿Otro más? Que El estamos... desempleo, dice. Ya, perfecto. Hay otro fundamental que vamos a vivir de aquí a un tiempito ya, no es más de... La crisis económica. También. Las elecciones. Es un problema muy álgido. Señores, va a ser la razón de ser y de vivir de las personas. Si vamos a votar por alguien, será que nos saque de todos estos problemas de desempleo, del COVID, de falta de apoyo a los medios de salud. Porque si ahorita ustedes van en los hospitales alegremente, no los van a atender, no quieren atender. Si ustedes van hacia un lugar para conseguir trabajo, no hay. ¿Dónde les empleen?
Si ustedes también ven la situación de la educación es totalmente virtual, entonces es un nuevo estigma del proceso metodológico de enseñanza que se está dando. ¿Por quién vamos a votar? Es un problema álgido, porque esa persona quien reciba nuestra aplicación y consentimiento para dirigir el país va a tener que sostener económicamente, socialmente, el proceso de estandarizar y reestructurar la situación social. Señores, es muy delicado, es un problema serio y aparte de eso es un problema social. ¿Cómo quitar o reducir los desempleos? Con nuevos trabajos, perfecto. ¿Dónde? La pregunta. El detalle, pero Luis, es que el gobierno, sea cual sea que vaya a entrar, no va a generar trabajos inmediatamente. Pues, o sea, en realidad se está esperando a nivel, digamos, un poco más concreto, que pasando la cuarentena el mismo país se levante, ¿no es cierto? O sea, las empresas que han cerrado vuelvan a abrir nuevamente y de ahí que ya va a haber más contrataciones, ¿no? Porque después que ya sea cualquier candidato que entre no va a agarrar y va a decir ya todos entran a trabajar de golpe. En realidad no. De hecho, se espera que haya un perjuicio, ¿no? Dice, como usted dice, que dependiendo del bando que vaya a entrar, podrían empeorar las cosas. El cambio de divisa podría ser que nos fulmine, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a indicar lo siguiente. Entre quien entre, vamos a ingresar en un proceso de recesión económica o que le dicen vulgarmente una desestabilización económica y en un proceso de requerimiento económico en todos los niveles sociales. Porque para que las empresas generen nuevamente producción, tiene que haber un lapso de tiempo y tiene que haber apoyo económico. Para que exista empleos o se vuelva a reemplear al personal, tiene que haber un proceso de tiempo y espacio para poder desarrollar esta actividad. Asimismo, para poder regenerar la situación social, tiene que haber cambios. ¿Será? Yo les pregunto que volvamos a la estandarización de que las personas ya no usen barbijo, ya se mantengan juntas, pueden ir abrazados. ¿Vamos a volver a eso? No, Licen, ya no se va a poder. Ya se está dando, ¿no? Dice, ya hay gente que no cree que no cree que las cosas estén fregadas ahorita. Yo creo que cuestión de tiempo. En enero ya, pues, y de hecho cuando se confirme que la cura ya esté aquí, ya a la gente le va a valer más. Liz. Ahora, miren, hablando de la vacuna que ha llegado, van a vender arriba de $10. ¿Para quiénes va a ser eso? Para gente pudiente. Y todo el mundo va a pelear por eso. Yo creo ya va a desaparecer en menos de una semana. Pero solamente la gente que tenga la acepción económica y el resto, ¿qué va a hacer el resto? ¿A qué se va a dedicar? ¿Cómo va a subsistir, sobrevivir? Señores, la situación social es extrema. Si ustedes ven las familias en las que ha habido pérdidas humanas, es bien terrible. Ayer un caso en la tele muestran en noticias, ¿no? Una familia que tenía su sostenimiento económico y que lo utilizó en el problema del COVID-19, donde la pareja ingresó al hospital, la esposa falleció, el marido sigue en el hospital y no sabe que su esposa falleció, pero sí sus hijos subsisten, sobreviven. Y esa familia muestra una deuda de 356,000 bolivianos, pero sigue el esposo ahí adentro, que no sabe que su esposa ha fallecido. ¿Cómo retornará la vida social, ese hogar, esa vida? ¿Cómo se estructurará económicamente esa familia? Son situaciones que dentro del contexto investigativo uno los desarrolla, realizan bajo esa relación problemática,
bajo ese contexto histórico, social, político, económico, que van manejando, que es lo mismo que estudiar las condiciones sociales de trabajo que se dan en las décadas, cómo se ha ido cambiando, mejorando. Es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para arribar y formular un problema, ¿no? Bajo una pregunta, bajo un enunciado sobre el tema de salud, preguntarme por qué los empleados de la sección B de la empresa X concurren con más frecuencia al oculista, cuál es el problema. Son situaciones que las debo establecer. Por eso la naturaleza del tema está en la sociología del trabajo, el desarrollo y el origen de lo que se desea saber, lo que se desea estudiar y conocer. Asimismo, tenemos que entender que dentro de esa contextualización tenemos que primero identificar el problema de una investigación, de esa pregunta principal para arribar a preguntas de investigación, que estas preguntas de investigación, si yo no las manifiesto, no van a ir correctamente identificados en ese proceso de tesis. Por eso es importante que de esas preguntas de investigación surjan los objetivos específicos. Objetivo general, que es la razón de ser y el camino a seguir de una investigación. Asimismo, dentro de eso, podemos ver, ¿no?, el problema, cuál es el comportamiento del estrés entre los trabajadores de la institución X. ¿Y cuál va a ser mi objetivo? Especificar el comportamiento de estrés. Y bajo esas preguntas de investigación, yo establezco mis objetivos específicos. Ese es el procedimiento metodológico que establezco en el desarrollo de lo que viene a ser una tesis. Luego arribo a los criterios para redactar correctamente un objetivo. ¿Y cuáles son? Un verbo infinitivo que indica la acción que va a llevarse a cabo en una investigación. Y esto tiene que ser claro, adecuado, útil, interpretativo. Deben ser los objetivos precisos, porque el objetivo de una investigación, así como el problema identificado, tiene que llevarles a ustedes a establecer lo que llamamos nosotros el proceso de investigación. Mientras que la consistencia lógica de ese plan de trabajo que ustedes han desarrollado es partiendo de lo que es su tema que van a elaborar, el surgimiento del problema, luego después de eso determinan los objetivos de investigación para lo que llamamos nosotros bajo esos objetivos su validación del diseño de investigación. Y esto les va a hacer ver ciertas limitaciones en el estudio, ciertas restricciones del diseño y el procedimiento que van a utilizar, como ser el poder recolectar información, procesar la información, analizar la información, donde van a encontrar obstáculos en todo el proceso y en todo el contexto social, tanto teóricos, metodológicos y prácticos. Asimismo, dentro de esos fundamentos teóricos hablamos un poquito del estado del arte, también llamado, como nosotros vemos, el estado de cuestión, cómo se encuentra el contexto social de la investigación, cómo se encuentra el tema que ustedes han elegido. Y a través de eso van a poder establecer desarrollos teóricos, acumulativos, temáticos, que ustedes van a extractar de libros, de textos, de revistas, de periódicos que le den sustento metodológico, referencial y conceptual y epistemológico a su trabajo. ¿Cuánto se ha investigado sobre el tema? Ahí ustedes van a poder ver cuánto han hecho por esa investigación, desde qué dimensiones han visto, qué aspectos han acordado. Y ahí las respuestas les van a ir surgiendo en su investigación. ¿Qué estás destapando?
Por eso que es importante que el estado del arte ustedes lo vayan descontextualizando en investigación. Es que me canso pues rápido. Silvia, tu micrófono. Hay alguien que sigue con micrófono. Al hacer una revisión de este tipo van a poder ver ustedes que existe, ¿no es cierto?, el conocimiento y la precisión de lo que están investigando. Y esas son las bases teóricas, las definiciones conceptuales que les van a plantear modelos teóricos apropiados, confiables de ese estudio, de esa exposición, porque el conocimiento de esas bases teóricas y esas definiciones les van a hacer entender al resto lo que ustedes pretenden desarrollar. Y ahí van a poder formular una hipótesis, una solución posible bajo ciertas variables e indicadores, que son el descontextualización del concepto a lo que llamamos una propuesta. Y la propuesta es la solución que ustedes están planteando en su investigación, que eso establecen bajo una relación de variables dentro de ese concepto de hipótesis, variable independiente, dependiente, con indicadores. Y ahí vemos un cuadro que les estoy mostrando, que parten de una hipótesis, posible solución, con sus variables y los indicadores que relacionan y descontextualizan, en lo que llamamos nosotros la operacionalización de las variables. Eso lo vamos a ir viendo y desarrollando en forma más específica en los diferentes temas, porque la operacionalización de las variables, el operativizar es cuáles son las características, desde cuándo ocurre, cuál es la relación, y ustedes se van a ir preguntando con el tema que van a elegir, que van a establecer y considerar. Además, que esto les va a hacer ver muchos aspectos en el contexto y la relación de lo que llamamos nosotros el encuadramiento metodológico, que son herramientas teóricas y técnicas de aplicación para abordar una situación de investigación bajo un diseño tipo y nivel, bajo unidades de análisis, ver con qué población van a trabajar, con jóvenes, tercera edad, con niños, la operacionalización que van a hacer, su aplicabilidad, las técnicas, cómo van a recolectar información, encuestas, entrevistas, cuál va a ser el proceso. Y luego tienen que analizar esos datos que han obtenido, interpretarlos para llegar a conclusiones dentro de esa investigación y poder definir lo que le llamamos nosotros las funciones textuales de las conclusiones que responden al problema, que resaltan aportes, que establecen resúmenes, que presentan ciertas limitaciones. Para eso establecemos como final de un trabajo la recomendación que son prácticas a desarrollar, conocimientos a plantear en el proceso de la investigación. Con esto estaríamos conceptualizando lo que es una tesis. Ya vamos a ver a detalle el proceso y el desarrollo a partir de las siguientes clases, cómo vamos a llegar a un problema, cómo se va a establecer. Muy bien, señores, les he extendido el trabajo del artículo científico hasta la próxima clase y vayan viendo qué tema pueden ir desarrollando en una investigación. Eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Listen, disculpe, en cuanto al artículo científico, un tema que podría ser sería el agua potable y el saneamiento. Puede ser, está bien. Sí, ya Listen, Perfecto. gracias. Ya, muy bien. No tengo nada más. Bueno, les deseo un excelente fin de semana. Que la pasen muy bien al lado siempre de sus familiares. Que Dios siempre los bendiga y los mantenga sanitos. Muchas gracias. Permiso. Hasta luego, Listen. Igualmente.